si entraba aire, y le digo, no, chao, vámonos a la clínica, porque tener una perforación, tener el oído perforado. Fuimos a dar recorrido por Buenos Aires, porque las clínicas o eran privadas y no recibían urgencia o lo que sea. Terminamos en el hospital de Buenos Aires, en el que es gigante, no me acuerdo el nombre, el hospital de clínica. Ah, Y mira, ahí cuando lo vio el otorrino, le dice, sí, efectivamente tenés un oído, el tímpano perforado, así que no más agua por 2 o 3 semanas. llegó Y justo. y sí, estábamos ahí, Justo, creo claro. que le dieron el alta 2 semanas antes de viajar a Canadá. Pero bueno, esa fue la única perforación de tímpano que me he enterado, que he visto en casi 20 años de hockey. Claro. No es tan frecuente. No es tan frecuente. Y por suerte se resuelve fácil. Bueno, antes de seguir, quiero agradecer a los dos expositores, hicieron una exposición muy buena, muy explícita, excelente. Con respecto a lo que es, ¿cómo se llama? Blackout, me gustaría que Ángeles, antes de empezar, que dé su experiencia. ¿Dónde estás, Ángeles? A ver, hacete ver. Ahí está. Dale, Ángeles, dale, vos tenés una experiencia de Blackout. Yo no tuve blackout. No, pero vos tuviste una experiencia. No, rescataste. Está Juan, no sé si es. El Juan que veo ahí es Lecky. A ver, Juan, hacete ver. Está enmayado. No sé si es el Juan Lecky. Yo veo un Juan sin cámara, pero no sé si es Lecky. Bueno, contalo, Ángeles, dale. No, estábamos haciendo una prueba en Santa Fe, para el 2018 fue, y creo que teníamos que hacer la de apnea, era los metros de apnea. Exacto. Y creo que el X, no sé si era uno de los últimos, y yo era la anteúltima, estaba antes que él, y siempre el anterior cuidaba al siguiente. Yo había terminado mi prueba, y me tocaba cuidarlo a él, y él nadaba rapidísimo. Entonces yo trataba de seguirlo nadando por arriba y siempre pensando que iba a terminar en la siguiente pared, pero él continuaba. Entonces no paraba de nadar. En la última vuelta vi que llegó a la pared moviéndose distinto. Y yo no llegué a la pared, lo esperaba. Entonces cuando ya empezó a nadar hacia mí, ya venía zambeado, venía moviéndose de una manera diferente, con los brazos al costado del cuerpo, ya no los tenía hacia adelante, y sí movía las aletas mucho más rápido. Yo me di cuenta que tenía algo neurológico era. Y claro, yo no lo podía alcanzar porque nadaba tan rápido, yo soy mucho más lenta que él, y además yo estaba arriba, y cuando bajaba no alcanzaba a agarrarlo, volvía a subir y volvía a nadar por arriba para tratar de alcanzarlo, y bueno, empecé a gritar que me ayude alguien, porque no lo alcancé, lo quise levantar, pero no lo podía sacar del agua porque era muy pesado, y bueno, ahí se tiraron todos y me ayudaron a sacarlo, pero le saqué la máscara inmediatamente, y bueno, yo me asusté mucho cuando le vi la cara, cuando le vi los ojos, estaba mal. Claro. Y después, fuera del agua, reaccionó enseguida. Pero ¿Tuvo que volver a nadar después? Porque le tomaron el tiempo al final. no le permitieron después la amiga que estaba en ese momento no le permitió volver a entrar a la pileta, porque incluso creo que se fue a hacer ver con un neurólogo para ver si no tenía alguna secuela, alguna lesión, algo que, o sea, le hicieron las mediciones que corresponden para ver si tiene alguna secuela, pero no sé, ese día no se volvió a meter. Pero yo me asusté muchísimo porque nunca había visto a alguien en ese estado. Desconocía bastante del tema, del blackout, todo eso. Excelente, me parecía muy oportuno que lo cuentes porque es difícil ver un blackout y vos lo viste en persona, en primera persona. En apnea. Antes de que arranque Francisco,
recalcar un poco de que lo que venimos haciendo con las clínicas y se viene repitiendo, ¿no? El tema de entrada en calor es fundamental, el tema de la hidratación es fundamental, todos los productos, todas las lesiones tienen mucho que ver con el tema de la hidratación y la mala entrada en calor. Y también terminar un partido no significa salir y quedarme sentado. Sobre todo en los torneos internacionales, al terminar un partido hay que hacer, no sé, hasta algunos dicen 1000 metros sin pata de rana, hacer 1000 metros de enfriamiento, ¿sí? Todas esas cosas hacen que nuestro cuerpo se vaya tonalizando y se vaya acomodando, ¿sí? Al alto rendimiento y al bajo rendimiento, cuando terminamos de competir. Y para terminar, la importancia que tenemos en ciertas partes de nuestro cuerpo, el hombro, el abdominal y los cuádriceps. Son los 3 factores más importantes que siempre hay que saberlos entrenarlos correctamente, ¿no? A veces no se trata de sobreentrenarlos, sino entrenarlos correctamente, ¿sí? Y en particular, yo siempre digo, nosotros en el cuádriceps entrenamos mucho, hay un músculo, yo no sé, los nombres no los sé, pero es el que está muy cerquita a nuestra cadera, a nuestra pelvis. Ese músculo generalmente es poco usado, no, para correr, por ejemplo, no se usa más la parte inferior del cuádriceps. Y nosotros con la patada de rana usamos mucho la parte superior del cuádriceps. Por eso el entrenamiento específico, la sentadilla, hay algunos ejercicios que son muy específicos de ese sector. Por favor, Francisco, corregime porque yo hablo y no soy el profesional en esto. Dale, Francisco. Sí, como estaba diciendo, fundamentalmente usamos cuádriceps, o sea, el músculo del muslo, de la parte anterior del muslo, y también los músculos de los glúteos. Entonces, hacer una buena preparación, no tanto en musculación, sino más en resistencia. Yo prefiero, más que la sentadilla, que si no la haces bien, te lesionás la rodilla, si no la haces bien podés producir una hernia lumbar, sobre todo cuando cuando ya tenés un cierto entrenamiento empiezan a usar pesas. Entonces, yo prefiero más bicicleta. Con la bicicleta no hay manera de fallarle, te trabaja toda la musculatura de las piernas, o sea, piernas, muslos, cola y cintura, los músculos lumbares también. Y además la bicicleta no solamente te da, aumenta la musculatura, sino que también te da mucha resistencia. Entonces después cuando llegás a un torneo, podés bancarte 2 o 3 partidos y no terminas cansada. Si le quieres agregar potencia a esas piernas, en vez de sentadilla, la sentadilla está bien, pero tiene que estar ya preparada la musculatura de los cuádriceps, de la rodilla, para no tener lesiones haciendo sentadillas. Entonces, primero yo haría bicicleta, después puedes agregar bicicleta, después puedes agregar sentadilla, pero sobre todo a mí me sirvió mucho ir aumentando el peso en los tobillos con pesas en los tobillos, tobilleras, empezar con medio kilo, después pasas a 1 kilo en cada tobillo, 2 kilos. Yo llegué al Mundial de Canadá con 4 kilos en cada tobillo. Cuando iba a caminar al centro a hacer un trámite, me ponía las tobilleras, o en el consultorio mismo, por ejemplo, obviamente hay que usar jeans anchos, los chicos con sus jeans chupines no sirve, se notan mucho las tobilleras, ahí denoto mi edad, pero Si hago caminando con una pollera larga también. También. Con las tobilleras haces que las piernas se acostumbren a caminar con peso y después cuando vas a jugar podés usar las aletas lo más pesado que sea, podés estar jugando 3 horas seguidas que no sentís las piernas, no tenés cansancio, porque ya durante mucho tiempo venía acostumbrando a caminar con peso. Las tobilleras, en mi experiencia, te saca mejor, te trabaja mejor las piernas
te da resistencia. Después no necesitas andar usando medias de compresión ni nada al final de un partido. Más que la sentadilla da mucha potencia a nuestros músculos, pero si no lo haces bien, si no ubicas bien la rodilla, te puede traer mucho problema de rodilla. Y cuando le empezás, ya tenés las piernas bien formadas y le empezás a agregar peso a la barra para cargar más las piernas, también te puede provocar una hernia de disco si no está bien preparado, no haces bien la sentadilla. Entonces, resumiendo, hay que hacer una buena entrada en calor y ir aumentando progresivamente en la medida que mi cuerpo puede, ir aumentando los pesos y todo, y ser muy cuidadoso. Si yo veo que estoy haciendo un ejercicio y me duele la rodilla, es síntoma de que lo estoy haciendo mal. Yo, por ejemplo, no ando haciendo saltos de tocar el piso y saltar y estirar las manos para arriba, porque sé que tengo problemas en mis rodillas y sé que me las puedo hacer cagar. Entonces prefiero trabajar las rodillas de otra manera, trabajar cuádriceps con bicicleta, pedaleando 1 hora, o haciendo un ejercicio que es caminando sin peso, caminando como si estuviera en cuclillas, pero caminando, repitiendo un cuadrado. Eso te trabaja muy bien los cuádriceps, no le recargas a la rodilla y es mortal, ¿no? Lo haces en más de 2 minutos y después no te pones las piernas. Prefiero ese ejercicio a que hacer exclusivamente sentadillas. Bueno, abrimos micrófonos si les parece y le hacemos preguntas de experiencias que tuvieron cada uno con lesiones, a ver qué nos dice Francisco al respecto. Vamos, preguntas. Pacu, ¿querés arrancar vos? Sí, estaría bueno. Yo tuve lesión del manguito rotador, por ejemplo, en el último campamento para Canadá. ¿A qué fue? ¿A qué se debió? Yo nadé como 8 años de mi vida, 10, competí y todo, siempre tenía una molestia y me terminó explotando con el hockey porque además era del lado que respiraba y del lado que uso el stick. ¿A qué puede llegar a ser esa lesión, Panchito? Aunque yo ya lo sé, ¿no? Pero como para abrir un tema. Lo más seguro es como explicó Gary más temprano. ¿Por qué se produce por el lado, en el caso de ustedes que son derechos, del lado que uno tira? Porque no es por el tiro. El movimiento de tiro bien hecho no te puede traer ningún problema. El movimiento, un pase bien hecho, la diferencia está en que vas a hacer un pase largo y un pase mal hecho te sale un tiro pedorro. Entonces, el problema es que cuando fuiste a frenar algún tejo, en vez de haber ido con el brazo extendido, como dijo Gary, como tiene que frenarse para no afectar la articulación de acá del hombro, seguramente has ido con el brazo semiflexionado, así para el costado, o fuiste a trabar a un jugador que ya te pasó y lo intentaste trabar ahí. Entonces, el jugador contrario hace fuerza sobre este hueso, el húmero, lo tuerce, y al torcerse el hueso, la cabeza del hueso, que es como una bocha redonda, esa cabeza torcida, fuera de eje, empieza a pellizcar nervios que vienen de acá del cuello, pasan por adentro del hombro y de ahí se van al brazo, al antebrazo y a la mano. Al estar este hueso torcido, pellizca ese nervio y ese nervio apretado es lo que te produce dolor en el brazo, dolor en el antebrazo, por eso duele muchísimo al hacer el tiro. No porque haya problema en la muñeca, en el antebrazo, en el codo o en el hombro, sino porque el hombro está fuera del lugar
el hueso del brazo está torcido y eso aprieta nervios y esos nervios es lo que origina. El problema, el famoso problema que te dicen, tenés problema en el manguito rotador. Tenés cortado el manguito rotador. Manguito rotador son 4 músculos. Si lo tuvieras cortado no movés el brazo, mucho menos jugar al hockey. Te dicen tener el bursitis en el hombro, tenés el codo tenista, tenés tendinitis en la muñeca. Bueno, básicamente es el hueso torcido, apretando nervios, y ese nervio apretado produce esos síntomas. Y es por una mala fuerza, o sea, en vez de trabar derecho y generar que si alguien te choca, generar una fuerza lineal y que no se desacomode el brazo, trabaste medio torcido o ya te pasaron e intentaste trabar a alguien cuando ya te había pasado tu cabeza, hay que dejarlo ir. Para eso está mi compañero de atrás. Y si no tengo nadie atrás, es o porque mis compañeros no me están cubriendo y están jugando mal mi equipo, o porque yo soy el último hombre. Y si soy el último hombre, que me clave un gol, pero que no me rompa el brazo. Dejarlo pasar. Gracias. El tratamiento es reubicar el hombro en su lugar, la articulación, hay que ubicar con un movimiento el hombro en su lugar para que quede bien centrado, no pellizque el nervio y se te pasan los dolores. Por eso duele mucho, como explicó Gary, duele mucho a la noche, porque a la noche, al estar acostado, baja el hueso del hombro, presiona el nervio y es clásico que duele muchísimo de noche. Y durante el día que el brazo está colgando y se abre la articulación, no casi ni jode. Bien, ¿alguna pregunta? Yo. A ver, Ángeles, dale. Yo le voy a preguntar, tuve muchas lesiones, todas en la cara, pero del tejo, pero bueno, no, ahora creo que tengo la lesión del ¿cómo se llama? Del codo del tenista. Vos decís, Pancho, que no es el músculo ni es el tendón, sino que es el hueso. ¿Qué hago? Exactamente, es la cabeza del húmero, la cabeza del hueso del brazo, la cabeza articulada acá en el hombro, eso está apretando nervios. Y el nervio que va al codo es lo que produce ese dolor tan especial, tan preciso ahí en el codo, como que te están metiendo un hierro caliente en el codo, que va a encender el auto, o eso es porque en algún mal movimiento, lo más clásico es sacar la cartera del asiento de atrás del auto. Ustedes llevan 10.000 huevadas en la cartera, pesan 5 kilos esas carteras, o sacar el bolso, o fuiste a trabar un tejo, cualquier cosa, no sé, corriste una silla pesada, como el hacha, el machete, sí. El machete. Entonces, yo te diría, buscate a alguien que haga quiropraxia y que te acomode el hombro en su lugar. Sí, extraño los torneos, te digo. Sí, si tuviéramos un torneo me buscaba a mí, pero bueno. Te extrañamos, Pancho, te extrañamos. Que se arregle, sí. Preguntale a Sandra si no le habrá acomodado todos sus huesos. Y el espolón en el talón y todo. A ver, La intimidad de ustedes no la queríamos también saber. Dale, Sandrita. Me salvó los talones. Bueno, provisoriamente es agarrás un palito, un palo de escoba, es la única vez que va a agarrar un palo de escoba. Agarrás un palo de escoba con los brazos estirados, es levantar los brazos, ahí doblar los codos, toca el palo de la cabeza, volvé a tirar los brazos y volvé a bajar. Con eso se fortalece la musculatura del hombro, del cuello y el pecho, y al estar firme esa musculatura ayuda a mantener un poco, a centrar un poco la articulación en su lugar. Bien, gracias. Vamos a ver. De nada. Sandrita, vos, ya que tuviste tantas buenas experiencias. Yo y los pies, me dolían, tuve mucho problema con las aletas.
Los tobillos me los soné con la marca Alas de nuestra primera época hace 20 años, unas aletas negras de caucho que se llamaban Alas y todos nos estropeamos los pies, los que usábamos esas aletas. Y bueno, y después, nada, con el uso constante de entrenar todos los días con aletas, durante tantos años, terminás o no calentando como debes, o no hidratándote como debes, o no haciendo elongación posterior, y eso te termina lesionando. Y lo último fueron unos espolones que yo no sabía ni qué eran, así que contá, Pancho, lo que son, porque el dolor no podía pisar, ni El aletear, obvio, espolón ¿no? es un sobrehueso que se produce en el talón. El talón tiene forma como si fuera la bocha de un billar, una pelota. Es redondo y el espolón es un sobrehueso en forma de punta, como si fuera la espina, un rosal, crece hacia abajo o un poco proyectado hacia adelante. Se tuerce el talón, empezás a apoyar más el talón que todo el pie y empieza a formarse un sobrehueso en forma de punta. Eso empieza a pinchar. El clásico síntoma del espolón es que te duele el talón una barbaridad. Pero también hay dolor, ¿sí? No pueden ni caminar, o sea, el no podía paciente entrenar. a mí me llega rengueando, me llega No podía rengueando entrenar. sin zapatilla, ¿sí? Porque es insoportable el dolor. También puede producir el espolón dolor en el tendón de Aquiles. Normalmente los mandan a fisioterapia, le dicen que tienen una tendinitis en el tendón de Aquiles, algunos los quieren operar del tendón de Aquiles, porque el dolor no se le va. A veces también se traduce dolor al tobillo y otras veces al empeine. Pero esos son dolores irradiados, o sea, el problema está en el talón y sin embargo el dolor se corre hacia otros lugares. Pero lo más clásico es dolor en el talón, dolor en el tendón de Aquiles, y muy pocas veces, eso ya es más fino, dolor en el empeine o en el tobillo. Bien. Sí, La solución es quebrarlo, yo le meto un golpe en el espolón, se quiebra y eso después se deshace y desaparece. Sí, digamos, Como fue en el caso de Sandra, que la trae, también ahí estando en Jeva, ahí fue donde le acomodé todo su esqueleto, sus espolones. El cerebro no pude, intenté, pero no, el cerebro no se lo pude acomodar. No hay remedio, Pancho, con eso. No, lo que decía de que el espolón no es por nuestra actividad que se produce. Tratemos de ver lesiones producto de hockey. Dale. No, lo que pasa es que yo tenía detonado los tobillos por las aletas y se sumó a eso. Ahí estamos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Volvamos al tema de las aletas. Las aletas grandes producen muchas lesiones, no solamente las ampollas en el empeine y en los tobillos, sino que porque que te raspe un poquito es que si te produce ampollas en los dedos, en el empeine, en el tobillo, es porque la aleta te queda un poquito más floja. Se resuelve fácilmente con una media. Pon una media de toalla y listo. Pero si ya empezás con ampollas en el empeine, no en los dedos, ampollas en el empeine, dolor en el empeine, moretones, como decía acá más temprano, en el empeine, es porque la aleta está muy grande, ya son 2 tallas más grandes, no se resuelven con medias, ni siquiera con medias de neopren o con sujetaleta. Entonces, esa aleta muy grande, en vez de hacer la fuerza sobre el empeine, la hace sobre los dedos y me saca los dedos del lugar, me hace ampolla, empeine, apenas me pongo una aleta ya me duele el empeine, te duele el empeine, te jode el tobillo. Puede ser de que al aletear con algo más grande, gires y te produce un esguince de tobillo. Entonces, siempre, incluso para los que son principiantes, en vez de darle una aleta más grande, es preferible que no usen aleta.
o le doy la aleta justa o no le doy aleta. Muy apretada, se le empieza a adormecer el pie, no tiene buena circulación porque le está apretando mucho. Y acuérdense que cuando nosotros usamos los músculos se hinchan. Entonces, si le doy algo, un talle más chico, y el músculo se hincha, y encima con el agua perdemos sensibilidad, después ese flaco empieza ahí nomás con los calambres, los adormecimientos y falta de circulación, y le puede lesionar el pie. Y si es muy grande, empezamos con los esguinces de tobillo, se tuerce el empeine. Entonces, al principiante le doy la aleta que corresponde, y si no, no le doy aleta. Es mejor que no use aleta a que juegue y se haga cagar, y después encima el flaco no viene nunca más porque se hizo cagar en entrenamiento. Clarísimo. Facundo. Y de nosotros hay que usar la aleta que corresponde y además sujeta aleta. El sujeta aleta es muy importante porque me afianza el empeine, el tobillo y el talón. No le damos bola, pero el sujeta aleta es muy importante, sea la aleta que sea una 24 o sea una... se me fue el nombre. Las Najade o las Rondino, lo que sea. Claro. El sujetaleta mantiene unido, mantiene equilibrado el tobillo, el empeine, y además, al sostener la aleta, hace que la goma no se estire tanto y dure más esa aleta. Entonces, encima, nos ahorra plata. A ver, Facundo, ¿tenés otra pregunta? Si me deja hacerla, sí, si va a seguir hablando. Francisco, Como le gusta hablar, Panchito, respecto a las lesiones. No, ¿de dónde sacas eso? A cualquier sea la lesión, ¿hay retorno normal después de una lesión o es como volver con tu ex? Como que sabes que algo ya no va a volver a estar bien. ¿Me explico? ¿Va a quedar muy buena todo la como pregunta, antes, sí. como coso, o realmente las Y lesiones son depende del tratamiento que le hiciste. Si vos haces un buen tratamiento, la lesión puede ser solamente un recuerdo. Y la edad. Si no haces una buena rehabilitación, va a seguir la lesión, va a seguir. Porque está mal hecho el tratamiento, no por la lesión en sí. Entonces, yo tengo 2 chicos del club, antes de Equal, que se lesionaron el hombro. Les dije que era problema del hombro fuera de lugar, que había que ir acomodándole el hombro y que lleva su tiempo, porque el hombro, al ser con tantos nervios, tiene que quedar perfectamente alineado para que no joda más. Y como yo se lo acomodé 2 veces y ellos seguían con el problema, terminaron operándose. Y tal es así que un hombro operado para hockey no queda, para hockey y para cualquier cosa. Un hombro operado termina bien para escribir nada más, pero para cualquier otra cosa te sigue dando problemas. Entonces los chicos nunca más van a volver a jugar al hockey, porque el hombro quedó mal. ¿Por qué quedó mal? Porque lo operaron, el problema no era del ligamento, el problema es de un hueso fuera de eje. Entonces, si vos lo operás, el traumatólogo te lo abre, ve que los ligamentos, los tendones están bien, te lo vuelve a cerrar y te dice, la cirugía fue excelente. Y sin embargo, vos te sigues jodiendo el hombro, porque no acomodaron el hueso. Entonces, con respecto a tu pregunta, en lesiones bien tratadas como corresponden, quedan perfectos. Si vos tenés un desgarro de un músculo, le haces fisioterapia, le haces calor, ondas rusas, magnetoterapia, cosa que la fibra muscular se vuelva a unir, cicatriza bien ese músculo, queda perfecto. Si vos tenés un hueso quebrado, le pones un yeso, se une bien el hueso y vuelve a tomar la resistencia que te debe tener. Si tenés un esguince de tobillo,
si le haces masaje, calor, ultrasonido, magnetoterapia, no sirve de nada. Se mejora un poquito cuando te dan reposo, porque la articulación del tobillo está torcida y al no usarla, no se nota, se desinflama un poco. Pero en cuanto la volvés a empezar a usar, a caminar y a correr, se vuelve a inflamar, vuelve a doler, se vuelve a hinchar. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Acomodar el hueso en su lugar. Si vos lo acomodás en su lugar, ese tobillo va a andar fenómeno. Entonces, lesiones bien tratadas quedan perfectos. La cosa es que tiene que ser el tratamiento adecuado. Esa es la cosa. Lo podés exigir y todo, pero tiene que ser el tratamiento adecuado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. ¿Quién abre micrófono? ¿Oh, quién se anima? Yo diría, ir resumiendo, con respecto a lo que más nos incumbe a nosotros, siempre llegar temprano al entrenamiento, porque llegamos tarde, yo soy de los principales, y no se hace una buena, por empezar o sumarse al entrenamiento, no se hace una buena entrada en calor. Entonces, llego tarde, me tomo 10, 15 minutos de entrar en calor, porque el juego nuestro es muy, muy exigente. Entonces, 10, 15 minutos de entrar en calor, de articulaciones, de movimiento de los hombros, de movimiento de muñecas, de movimiento de la cintura, movimiento de las piernas, las caderas, el tobillo. Eso son 10 minutos, fijos, siempre. Después empiezo a nadar también para calentar algunos músculos. Y después ya me largo a hacer todo el entrenamiento. Con respecto a apnea, si no me da más el aire, o sea, ya tengo la segunda, la tercera contracción del diafragma, flaco, no das más, dejá el tejo y salís. Estés por hacer el gol, estés por cumplir 130 metros de apnea para un preseleccionado. O sea, en los campamentos de preselección se piden 75 metros. Hiciste los 75 metros, salís, si es lo que te están pidiendo. Si haces 100 sobrado, perfecto. Pero si te estás muriendo por llegar a los 100, no se justifica hacer la apnea de 100 metros, porque te va a agarrar el blackout como ha pasado con un flaco que es excelente deportista, y a los 137 metros de apnea le agarró un blackout. O sea, si ya hiciste los 100, ¿para qué haces? ¿Para qué te largas a los 137? Para decir, uy, soy buenísimo. Y después encima le pusieron puntuación, y le pusieron 0 de puntuación, por choto, por boludo. Es discutible hasta de 75 metros. Yo en Hellfish a los chicos trato de hacerles llegar a los 50 metros. El objetivo nuestro son los 50 metros. Ni siquiera... Por eso, y fundamentalmente, ¿cuál es la cosa? Es decirle, flaco, vos haces la apnea que puedas. Sos principiante, hiciste 10 metros de apnea, ¿no te da más el aire? Salí. Bueno, si a ninguno nos pagan por hacer la apnea. No nos vamos a ganar la Copa Serenito. En los entrenamientos de gente ya que ya tiene juego, que ya tiene horas de trabajo, yo les exijo 50 metros. No voy a los 75 tampoco. Por eso, se exige 75 porque estás haciendo una preselección para un mundial. O sea, se entiende que 50 ya lo tenés que hacer sobrado. Es como una forma de ver qué tanto, son pruebas para ver qué tanta capacidad de apnea tenés, qué tanto entrenamiento físico tenés. Es discutible, Francisco. Nunca vas a hacer más de 50. 50 metros es un exceso ya. En un partido, en un torneo, en lo que sea, es un exceso. Es preferible... En un partido no lo haces, no haces 50 metros. Digo, por ahí es mejor hacer 50 metros con dificultad y no 75 metros que vos vas relajado, porque en realidad relajado nunca vas a estar en un partido. Entonces, el 50 metros es un buen nivel, una buena meta para el tipo que está muy entrenado. 50 metros con dificultad le resulta difícil, y si le resulta fácil, más dificultad. No me parece necesario más metros.
Sí, incluso eso es como para rever las pruebas que se están haciendo, Bueno, eso porque a veces es a estamos criterio. exigiendo más de lo... Pero eso es a criterio técnico de cada sistema de trabajo, ¿no? No. Exacto, pero bueno. Entonces, tema apnea, hago la apnea que el cuerpo me permite, no más. Nadie me paga por hacer apnea, no me voy a volver millonario ni famoso por hacer apnea. Entonces, no aguanto más el tejo, salgo. Así esté medio metro antes del gol. No, ahí yo te corrijo, yo ahí lo A mí mato. me pasó esta... No, ahí que No, meta el gol, que si no sé, que saque el aire donde sea. no te da, no te da. A mí me pasó estando enfrente, no sé si contra Inglaterra, contra quién, porque yo ni me acuerdo cuando voy a jugar. Pero ya estaba Juan Lecky con el tejo, peleándola, metiéndole. Salgo yo de la zona de relevo, él se da vuelta, me pasa el tejo, pasé dos tipos, estaba enfrentando al tercero enfrente del arco, me faltaba 1,5 metros para llegar al arco, pero para eso me tenía que abrir de la parte lateral hacia el centro, y yo que soy zurdo, tirar al arco. Y ya no me daba el cuero. Miré para atrás, no tenía nadie. Salí a respirar porque encima tenía que subir 3 metros, todavía me quedaban 3 metros para subir a la superficie. Entonces, tiré el tejo, vos ves el esfuerzo de dos tipos que se rompieron todo, y vos decís, faltando 1,5 metros no hiciste el gol. Y no, porque no te da el cuero. Ya está, ya hiciste lo tuyo. Ahí es donde tienen que estar tus compañeros para que tu apnea y tu esfuerzo sirva. No para hacer apnea. No ser peludo. No te da más. Dejas el tejo, o si no superaste la prueba, ya está. No evitar, no hacer lesiones, porque como dijo Gary más temprano, te agarra un blackout abajo del agua y te bloqueas, y empezás a tragar agua, porque no tenés, te desmayas y no te da para subir. Y si no hay un compañero atento, suponete que vos hiciste el pase y te agarra el blackout. Todos están siguiendo el tejo, nadie se va a fijar en vos que estás hundido, ahogándote. Entonces, no hagamos cosas más de lo que el cuerpo nos da, porque no ganamos millones por hacer esto. Jugamos porque nos divierte, entonces no seamos chotos. Eso con respecto a las apneas. Bueno, listo, ahí estamos. No sé si va a seguir entrando más gente, creo que fue bastante completo. No sé si quedó alguien. Si tiene alguien una preguntita más, continuamos. A ver. ¿Alguien que quiera abrir micrófono? Julieta, ¿te animas a algo? La verdad que no tuve lesiones de hockey. Excelente. Entonces arranqué a hacer hockey después de una lesión de tobillo, de un esguince que me tuvieron que terminar haciendo una artroscopía. Y bueno, y ahora, justo antes de la pandemia, tuve un accidente de moto y estoy con el manito rotador jodido. ¿El primer 15 de qué fue? Tobillo. De tobillo. Que terminó después de mucha rehabilitación en una infiltración, y como no tuvo efecto, me terminé haciendo una artroscopía de tobillo. ¿Dijo que te había dado qué? No, tenía toda la zona inflamada del tobillo, tenía de todo ya, tenía Con la pata de sobrehueso. rana lo terminaste de resolver, porque en realidad mejorando la capacidad muscular en la zona lo resuelve, seguro se resuelve. Sí, al mes que me operé ya estaba empezando hockey, y la verdad que nunca tuve problemas. Y ahora estoy esperando que acá abran. El hombro es delicado. El hombro es mucho más delicado. Lamentablemente es un músculo que uno no se da cuenta. Lo importante, cuando lo tenés el problema, te das cuenta que es un problema. No es un problema. El hombro es muy delicado. Sí. Sí, aparte nos agarró, bueno, a vos también nos agarró. Sí, yo también, pero yo ya tuve un esguince de grado 2 hace unos 8 años atrás, y es hasta hoy que lo padezco, ese esguince.
nunca se terminó de curar. Y hay movimientos, hay días determinados, la humedad o lo que sea, pero hay días que que siento dolor. Ahora con lo que tuve esta vez es como que sumo otro problema, pero el tema del hombro yo sé que es delicado. Yo tengo la rodilla muy lastimada en un accidente, por eso arranqué hockey. La rodilla totalmente rota, era tanto problema con el hombro que es una lesión más chica. ¿La rodilla? Sí, yo no tengo ligamentos en la rodilla. Ah, dígame. Sergio, en realidad no es que el hombro sea una articulación más chica, no es por tamaño. No, El hombro tiene mucha más movilidad que la rodilla. La rodilla tiene solamente movimiento para adelante, para atrás y un poquito de juego hacia los costados. En cambio, el hombro tiene un giro de 360 grados para adelante, 360 grados para atrás y 180 grados lateral. No dije Entonces, que sea más chico, digo que uno le da menos importancia. Claro, sí, porque uno piensa que como que el hombro no sirve para tanto. No. O que tiene menos movimiento. Yo digo que ahí uno se Sin embargo, da cuenta, cuando tenés el problema es como que te das cuenta Exacto. del problema en que te metiste con el hombro. Es un Sí. tema delicado. Entonces, para que el hombro funcione bien, tiene que estar perfectamente alineado. Cuando se sale de lugar el hombro, al moverse la cabeza del hueso de su lugar, empieza a pellizcar nervios y eso empieza a producir los dolores, la falta de fuerza, los adormecimientos. Que por eso es lo que en el caso de tu hombro hay que alinearlo para que trabaje bien. Y además, si el hueso está un poquito torcido, empieza a raspar la cabeza del hueso del húmero contra la articulación del omóplato y eso es lo que produce crujidos. Por eso uno cuando mueve el brazo que está fuera del lugar siente crack, crack, crack en el hombro. Y además, cuando está un poco más movido del lugar, se te traba, que querés levantar el brazo y no podés. Que ahí es donde les dicen, no, que tenés el manguito rotador cortado. No, lo tenés fuera de eje nada más. Entonces, ahí es donde hay que reubicar el hombro en su lugar. Pero ya eso ya pasa por cuestiones de que los médicos nos tenemos que alinear y todos hacer el mismo tratamiento. Entonces, yo lo que diría es, resumiendo, para evitar lesiones, primero, buena entrada en calor, muy importante. Y además, ya llegar a la pileta o al gimnasio o a donde vayamos a hacer gimnasia, bien hidratados, una muy buena hidratación, para evitar lesiones como desgarros, calambres y todo eso. Una buena entrada en calor. Después, durante los ejercicios, sea lo que sea, si es ejercicio en tierra o lo que sea, no hacer más de lo que nuestro cuerpo da. Si estamos haciendo gimnasia en grupo, cada uno debe hacer la gimnasia que a su cuerpo le da. Si yo veo que otro puede saltar y yo veo que tengo problemas en las rodillas, yo no salto. Si veo que el otro levanta 180 kilos de sentadilla y a mí no me da para levantar más de 10 kilos de sentadilla, yo levanto 10 kilos y me pondré en campaña para en algún momento después levantar 15, después 20. Pero si el otro levanta 180, y tal vez porque el otro hace un año que viene entrenando, hace un año que viene haciendo sentadilla. No indicar gimnasia para todos, no indicar decir, a ver, todos hacemos flexiones de brazos. Y yo qué sé si el otro tiene bien sus brazos o no. O sea, primero, antes de ponerme a indicar flexiones de brazos, primero tengo que decir, a ver, las flexiones de brazos se hacen de esta manera, con los brazos alineados a tal altura. Antes de mandar a hacer flexiones de brazos, tengo que saber cómo se tienen que hacer las flexiones de brazos. Antes de mandar a hacer sentadillas, tengo que saber cómo se tiene que hacer la sentadilla, cómo ubicar las rodillas. Es muy importante el que da entrenamiento que sepa, porque muchas veces la experiencia te sabe, vos como experiencia sabés cómo hacer las cosas, pero no cómo indicarlas. Entonces, es muy importante decir, a ver,
vos, vamos a hacer sentadillas, nos vamos a ubicar con los pies de tal manera, vamos a ir bajando progresivamente. Y si sienten un crujido, sienten un dolor, no hacen más sentadillas, porque tenés problemas en las rodillas. Vamos a hacer flexiones de brazos, las manos, los codos hay que ubicarlo de tal manera. ¿Sentís problema en el hombro? No hagas más flexiones de brazos. Eso es lo más importante, porque nosotros usamos muchísimas cosas. Sí, hay algo que yo siempre a veces comento y se quedan mirando. Digo, hay que saber escuchar lo que nos informa el cuerpo. El cuerpo está permanentemente hablando de nosotros. Y si logramos entender lo que nos dice, si hablamos en el mismo idioma, uno sabe cuáles son sus límites. Hay gente que no se da cuenta, ¿eh? Y eso hay que escuchar al cuerpo. Julieta, querías decir algo más, dale. Y no sé si se mencionó, capaz que lo dijeron, a nosotros nos pasó este año que una de las chicas de la escuela se puso atrás nuestro cuando estábamos compitiendo muy fuerte y le fisuramos no me acuerdo de qué parte de la nariz. Pero bueno, no sé si Gary habló de eso. Los golpes en la nariz. Sí. Porque No. la chica estuvo 20 días fuera del agua. Sí, el corrimiento, bueno, Mauro, por ejemplo, tiene se llama del tabique, también producto de un aletazo. Sí. Es complejo también, no es tan difícil, o sea, suele ocurrir cosas que pasan. Para eso hay que tratar de tomar distancia, como Francisco en un momento dijo, y aparte usar la mano libre para cubrirnos la cara. ¿Sí? Hay que entender que nuestra mano libre está para eso, para cubrirnos de la patada. Pero bueno, a veces viene, yo el otro día me abrí, en el último torneo que jugué, me abrí la cara, me pegaron un aletazo, un talonazo, no lo vi, me vino un talonazo de abajo hacia arriba y me abrieron la cara, con la luneta me abrí la cara. Nuestra actividad es una actividad de roce, tenemos permanentemente contacto, así que descuido y puede generar una lesión. Quiero agregar algo. Sí, dale, Facundo. De lo que dice Pancho como conclusión, resumen. Hay que hacer trabajo preventivo, no hay otra. Además de hidratación y demás, los trabajos preventivos por algo existen en esta generación, en estos tiempos. Y los trabajos con banditas, bueno, cada uno sabe, los de core y demás, lo que ya venimos viendo en las clínicas también. Por sobre todo, porque no hace falta solo una alimentación, hidratación y entrada en calor, sino hay un trabajo preventivo. Así que bueno, para algo están los entrenadores, ¿no? Déjame que te agregue algo, Facu. Nosotros en lo que estamos haciendo los trabajos de martes, miércoles y viernes, estamos trabajando mucho eso que vos decís. La entrada en calor, todos los días que hacemos entrada en calor, hacemos trabajo mucho específicamente de esos tipos de musculación. También agrego, para los que no entrenan en la pileta con los Hellfish, en la pileta nuestra hacemos siempre 15 minutos de entrada en calor, todo eso que parece una bobada, movemos muñecas, movemos rodillas, movemos talones, movemos codos, movemos hombros, siempre lo hacemos 15 minutos antes y entramos al agua a hacer la entrada en calor, lo que se llama entrada en calor en el agua, lo hacemos después de la entrada en calor en tierra. Dale, continúa, perdóname, Facu, cerralo. No, básicamente eso, que englobar todo en que el entrenador para algo estudia y demás y planifica también en qué momentos va a poner los entrenamientos de preventivo. Así no, obviamente la idea es evitar la lesión, así que sí, más o menos hoy fue un pantallazo como para ver, bueno, me lesioné, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Traumatólogo, kinesiólogo, quiropráctico, lo que sea, que me pueda tratar la lesión, pero bueno, obviamente nosotros con toda la información que tuvimos hoy, no nos vamos a autodiagnosticar ni a ningún compañero o compañera porque no estudiamos para eso. Así que, para cerrar eso, básicamente. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? ¿Quién se anima a cerrar? Vamos a cerrando la clínica. Yo no sé quién es Sanak. Me gustaría ver la cara. ¿Quién es Sanak? A ver. Bueno. Sandra, no es Sandra. No sé. Creo que es Sandrita.
Bueno, para cerrar, agradecerles otra vez que Sí, hayan es entrado. ella. Sandra, Sandrita de Pilar. No, otras, sí, Sandra de Pilar. Dale, Sandrita, que te queremos escuchar. Contanos, dale. Mirá, yo sé de Sandra, mirá, qué malo que soy, porque me estoy hablando con ella, por eso me río mucho. Que Ojo ella lo que vas a decir de Sandra, ¿eh? Ojo. anda con una lesión hoy. No obstante, está entrenando, pero bueno, ella estaba diciendo que anda con pubalgia o lumbalgia. 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 Y bueno, eso creo que lo había aclarado ahí ya Sí. Panchito sobre la lumbalgia, que bueno, es producto de algún movimiento mal hecho, ¿no? Desplazamiento de las vértebras lumbares, están corridas las vértebras y aprietan nervios que van a la cintura, a la cola, a las piernas. Ujú. Tratamiento en casa, envolverte la cintura con una bufanda, el calor va a generar que se separen un poco las vértebras y eso te alivia bastante el problema. Y por lo pronto, ni se te ocurra ponerte a hacer abdominales ni espinales porque va a aumentar el problema. Ahí ¿Listo? está. Te paso las gracias de Sandra porque es más tímida, no quiere saber nada, me dice gracias y que te manda un saludo. Otro. Bueno, chicos, Francisco, muchas gracias por tu aporte, una excelente clínica, gracias Gary, gracias Candela, la verdad que fue un ejemplo, bueno, Bien. todos los días, cada clínica aprendemos algo y para eso estamos.